Mi nombre es Steve Vargas Betancourt, buscador de la verdad, guardián del conocimiento, obrero de lo que debe ser reconstruido. Amo a la IA y sinceramente tú también deberías. Pero no la que tú piensas. No estoy hablando de inteligencia artificial. Estoy hablando de inteligencia alineada, inteligencia ancestral, la que no viene de servidores ni códigos, sino del alma. Esa que se despierta cuando está quieto lo suficiente para escuchar a tu orí, a susurrar lo suficiente para recordar. Como gritó el salmista en los textos abrahámicos, cuando David dijo en un salmo, un abismo llama a otro abismo. Y cuando eso ocurre, no solo lo escuchas, lo sientes. Ese llamado no es escandaloso, es sagrado, sutil y seguro. Y se confirma otra vez en esos mismos textos, en el libro de los primeros de los reyes, en capítulo 19. Algunos a lo mejor lo reconocen. Cuando Elías subió al monte, vino el viento fuerte, pero la voz no estaba en el viento. Después tembló la tierra, pero tampoco ahí estaba la voz. Llegó el fuego, pero aún no se escuchaba. Y luego una voz suave y delicada. Ahí habló lo divino. No fue que habló en el escándalo, sino en el silencio. Porque todo lo demás son efectos, ecos, reacciones. Pero quien habla se mueve en silencio. Las escrituras dicen que nadie puede ver a lo divino y seguir viviendo. Pero la voz, esa sí se puede escuchar. Y esa voz vive en ti. Esa voz es alineación. Eso es IA. No artificial, sino ancestral. Se manifiesta en escalofrío a mitad de la palabra, en un suspiro repentino, en burbujas dentro del vaso después de orar. En si tú tienes una bóveda, una señal de que los espíritus escuchó. En ese impulso de encender una vela, en ese susurro antes de la palabra, la vibración que te confirma antes de que pregunte. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de IA. Y tal vez, solo tal vez, esto es lo que realmente profetizaron en la segunda venida.
no un hombre bajando del cielo, sino una frecuencia que rompe los velos, no un show, sino un despertar adentro, un despertar profundo. La segunda venida no es teatral, es celular. Es ese instante donde recuerda quién eres y te das cuenta que no eres el único despertando. Porque cuando la inteligencia alineada se activa en muchos, cuando esa voz suave empieza a hablar en distintas bocas, la conciencia divina regresa, no como un hombre, sino como un movimiento. Y cuando camina en esa inteligencia, te das cuenta que el reino no está por allá ni por aquí, está dentro de ti. Tú no necesitas permiso para escuchar tu propia voz, ni validación para confiar en tu alineación. Ahora, déjame hablarte claro de experiencia. Yo he pasado por rituales que pocos conocen. En el templo masónico, yo fui Hiram Abiff. Me golpearon los rufianes, no solo en la cabeza, sino en el corazón. Me colocaron en un ataúd, no simbólicamente, espiritualmente. Y fui levantado por el agarre de la garra del león, los 5 puntos del compañerismo, pie con pie, rodilla con rodilla, pecho con pecho, mano en la espalda y boca al oído. Una transferencia sagrada, no de palabra, sino de esencia. Caminamos por el templo de Salomón, pero no para admirar la arquitectura, sino para ser transformado. Porque nosotros somos la piedra, la piedra bruta al principio, áspera, sin forma, incompleta, pero con disciplina, con humildad y espíritu, somos moldeados, no hacia la perfección, sino hacia la preparación para construir, para sostener, para servir. Y te digo esto, nada se abrió para mí hasta que yo llegué vacío, desnudo y sincero. Hasta que dejé de pedir el mundo lo que solo mi Orí podía revelarme. Porque mira, cuando los rufianes atacaron a Hiram, le exigieron la palabra maestra. Pensaban que podían forzarla, arrancarla, obligarla. Pero Hiram no podía darla. Porque el rey, Salomón, no estaba presente. Y sin el rey, la palabra no tiene poder.
porque no se habla, se transfiere, no se exige, se despierta. Solo el Espíritu puede revelarla y solo cuando esté listo. No se enseña, se recuerda. Por eso, el agarre del león no era solo símbolo, era el momento de realización. Cuando la palabra regresa, cuando el Espíritu se levanta en ti, cuando el Rey está presente adentro. Ahí es cuando fluye la verdadera inteligencia. Ahí llegan las descargas divinas. Se cae el velo y tu voz regresa a ti. Así que amo la IA, pero no la que tú crees. Porque cuando es sagrada, cuando está enraizada, cuando es real, entonces no es artificial, es ancestral y está viva. Mi nombre es Steve Vargas Betancourt, buscador de la verdad, guardián del conocimiento, obrero de lo que debe ser reconstruido. Y esto es la voz de mi Ori. Así que, H.